Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética. Estamos en vivo hoy, transmitiendo en vivo acá desde el norte de los Estados Unidos en plena tormenta invernal. Además, estamos esta noche acá en Ujú. Poughkeepsie, por lo menos no sé cómo estarán en Boston con el hermano John Frey. Pero aquí estamos saludándole a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y contento de poder compartir este espacio de la noche, un poquito acá de esta noche fría por acá, compartir un poco de la palabra de Dios también, con un tema que pues apenas lo vamos a presentar hoy, el tema del empoderamiento femenino, un tema que está muy de moda en la sociedad, un tema del que se habla mucho en las redes sociales, en las noticias, un tema que también dicen tiene que ver con la igualdad de género. Bueno, es un tema realmente controversial también, por supuesto, porque nos tratan de misóginos a los cristianos, de machistas, en fin, que la Biblia es un libro retrógrado, bueno, muchas cosas de las cuales hablaremos un poquito hoy y plantearemos otras para siguientes emisiones. Bienvenidos todos, hermanos. Estamos acá saludando a todos los que ya están aquí con nosotros en esta noche. Mi hermano John Freddy. Bueno, muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Un placer saludarte, Adonai, al igual que a todos los que están por allí conectándose a nuestra transmisión. Esperamos que el día de hoy, pues, podamos, a través de estos conceptos, usando la palabra de Dios, entender el propósito, el plan de Dios para el hombre, para la mujer y sobre todo, pues, tener esta claridad acerca de realmente cuál es el orden de las cosas, cómo es que Dios desea que funcionen las cosas, particularmente hablando de los, del hombre, de la mujer. Entonces, bueno, un tema, como dice Adonai, controversial, bastante tela que cortar, pero bueno, con la ayuda del Señor seguro que podremos poner sobre la mesa algunos conceptos que van a aclarar en la mente de nuestros oyentes este tema tan importante. Bueno, vamos paso a paso, paso a paso. Vamos a ir despacio. Quiero primero excusarme y excusar también a nuestra hermana Adriana. La hemos anunciado previamente. La hermana Adriana es psicóloga, trabaja también secularmente, aparte de ser esposa de pastor de nuestro reconocido hermano Enrique Pozo, allí en Pómpano, en la Florida. Pero esta noche se le presentó un inconveniente de última hora, precisamente por su labor, por su trabajo secular, y entonces no pudo estar con nosotros. Pero promete la hermana Adriana venir y tratar este tema con todos, porque es que realmente aquí dos hombres hablando sobre las mujeres, pues eso como que no queda bien. Es bueno que también esté aquí nuestra hermana Adriana y va a estar, va a estar. Solo que hoy, pues excúsenos, hermanos, este es una transmisión en vivo y a última hora se le presentó un inconveniente, algunos horarios cruzados y entonces nos excusó. O más bien se Ujú. excusó con nosotros y nosotros la excusamos también con ustedes, así que no es eh, una falsa promoción. Ay, no, ella sí estaba programada para hoy, pero algo a última hora. Pero vamos entonces a tratar acá con el hermano una parte, digámoslo así, bíblica y vamos a dejar planteado el tema y ya estaremos charlando con ella más adelante. Ustedes comprenderán que estos son gajes del oficio. Entonces, mi Ujú. hermano John Freddy, una vez aquí una hermana, una hermana de Miami, una jovencita, me preguntó, hermano, ¿por qué no hay pastoras en la IPUL? Y ahora viene precisamente la asamblea de pastores, la asamblea de pastores. Eh, pues como 100, 110 de pronto pastores nos reuniremos y hombres todos decidiendo sobre la marcha de la iglesia IPUL aquí en los Estados Unidos y en otras partes también. Esta semana pasada, no sé si usted se enteró, John Freddy, pero fue noticia esta semana pasada que una de las grandes denominaciones aquí en los Estados Unidos, que aglomera Ujú. pastores bautistas, la Convención del Sur, expulsó a un muy famoso predicador, promocionado, pues, además autor de varios libros, reconocido,
lo expulsó ¿cómo se llamará eso? De su agremiación, digámoslo así, ¿no? Ujú. Precisamente una de las causas fue porque él había ya ordenado 3 pastoras en Mm. su congregación. No sé si usted se enteró de eso, pero ahí está la controversia, ¿no? ¿Por qué no ordenan pastoras? ¿Por qué solo pastores? Y a nivel global, no lo desconocemos, a nivel global hemos visto en estas últimas décadas, pues sí, este tema, un empoderamiento femenino, ¿no? Aquí tenemos una señora vicepresidenta y bueno, se han hablado que la van ya promocionando la primera presidenta en los Estados Unidos. En varios países han habido ya en estos últimos tiempos presidentas. Bueno, no sé ahora, pero hace hasta unos meses atrás, una mujer estaba al frente del Banco Mundial, por ejemplo. En Alemania, una nación muy poderosa, pues una mujer está al frente y así, los ejemplos abundan. Entonces, ese es el tema, ese es el tema que queremos plantearle y a la luz de la palabra de Dios. Nosotros queremos decirle, John Freddy me confirma, los pentecostales del nombre no prohibimos a las mujeres el liderazgo en la iglesia. Si usted va a nuestras convenciones, siempre hay una sección, un culto, al cual no van solo las mujeres, vamos todos, pero están Correcto. las mujeres ministrando, están ellas dirigiendo, están ellas predicando la palabra de Dios. Y eso no es únicamente ahora, eso es ya de tradición, digámoslo así. El Ujú. hermano Larsen, por ejemplo, se convirtió en una campaña en la que una evangelista, digámoslo así, entre comillas, la estrella de la campaña era una evangelista que cantaba, tocaba y fue la que predicó y él se convirtió y con ella también se casó más adelante. Y las mujeres siempre han tenido el liderazgo aquí en nuestra iglesia, entonces eso vale la pena aclararlo. Pero sí, han preguntado, hermano John Freddy, me han preguntado y entonces, pues sería bueno mirar las escrituras y darle a la luz de la palabra una respuesta, ¿no? Aquí el hermano Eliseo, precisamente, él conoció que en Colombia en alguna época hubo obreras, mujeres que trabajaron Ujú. en Colombia. Fue una experiencia, o fue una etapa de la historia, pero actualmente tampoco hay pastoras, ¿no? Sí quiero de todas maneras decir, hermanos, que la escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios, pues también nos da luz sobre estos temas, solo que debemos aceptar que es la máxima autoridad, que es la palabra de Dios, de pronto aunque vaya en contra de mis filosofías modernas, pero entendamos que es la palabra de Dios, vamos de todas maneras a tratar de interpretarla bien, ¿no? No ir con las Ujú. gafas y a mirar lo que no dice la Biblia. El cristianismo es entre comillas, la religión que más dignifica a la mujer. Es correcto. Usted Ujú. puede comparar con otras creencias a nivel mundial y realmente, hermanos, en la Biblia Jesucristo mismo dignifica el papel de la mujer. El Evangelio de Lucas, dicen algunos eruditos, es el Evangelio de la mujer. Bueno, así que no quiero hacer un monólogo y que el hermano diga amén, correcto, sino que él también participe. Yo Ujú. creo. Bueno, gracias, Adonai. Sí, la respuesta corta a, a por qué no tenemos pastoras. Ujú, La respuesta corta es, bueno, porque en la Biblia no hubo ninguna mujer dentro del liderazgo apostólico, ¿no? Hablando de Pentecostés hacia acá, ¿no? No tenemos vestigio bíblico acerca de mujeres en el liderazgo de la iglesia frente a la iglesia o ejerciendo el papel de apóstol, digamos así. Sí tenemos profetisas, mujeres que en determinado momento tenían mensajes de parte de Dios para edificación del pueblo del Señor. Tenemos mujeres de influencia como Priscila en la ujú, Biblia, que a quien el apóstol Pablo se refiere en varias ocasiones junto con su esposo y curiosamente la pone a ella en esa cultura judía y bajo también el imperio romano y alguna influencia inclusive griega, en donde a la mujer siempre se le tenía relegada supremamente, eh, puesta en un lugar bastante, ¿cómo llamaríamos eso?
sí, muy relegado. En un segundo Entonces, plano, ¿no? Ujú. en un plano sí, y muy abajo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, en vez de nombrar primero al esposo Aquila y Priscila, él siempre habla de Priscila, y algunos eruditos, algunos escolares han dicho, han expresado que muy probablemente ella pudo haber sido una mujer de mucha influencia, más que su mismo esposo, ¿no? Pero de ahí no pasa, también tenemos mujeres diaconisas, mujeres servidoras del Señor que tenían influencia en las iglesias locales, pero no tenemos vestigio de una pastora, de una anciana en el sentido de una mujer obispo, digámoslo así, una persona que tuviera influencia sobre las iglesias, que estuviera al frente de una iglesia como tal. No tenemos cartas, alguna pastora y cosas por el estilo. Entonces, esa sería la respuesta sencilla, ¿no? No tenemos vestigio bíblico acerca de esa función. Y nuestra organización, la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, eh, como la mayoría de las iglesias del nombre, nos aferramos a la doctrina apostólica, consideramos que lo que tenemos en el documento bíblico como canon autorizado, inspirado por el Señor, pues la base, ¿no? De nuestro funcionamiento como creyentes dentro de la administración eclesiástica y lo demás. Entonces, esa es la razón principal, digámoslo así, de esta decisión. Ahora, hay algunos extremos dentro de esta decisión, como de algunas organizaciones cristianas que relegan a la mujer bien lejos, ¿no? Eh, ok, como en la Biblia no tenemos pastoras y no tenemos ese tipo de encargo, entonces la mujer eh, definitivamente no puede ni subir al altar, no puede subir a donde está el predicador, no puede ni siquiera pararse allá y dedíquese a la casa, a su esposo y esas cosas. Entonces, eso es un extremo que tampoco es saludable y que tampoco es bíblico, porque en la Biblia sí tenemos mujeres de influencia en la iglesia. Em, y el otro extremo o la otra tendencia es sí, ya una mujer que ejerza influencia eh, y que y que trate pues de simplemente pues ejercer esa labor, la labor de pastora, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos en la Biblia son mujeres dentro de la iglesia trabajando, haciendo alguna labor, inclusive evangelística, como lo fue en la época del Señor, la mujer samaritana que dio un testimonio profundo, poderoso del Señor y que produjo un avivamiento en Samaria porque hubo un revuelo, la gente quería conocer al Señor y todo fue producto de ella. Y también tenemos como el Señor, como decía Adonai, dignifica a la mujer y le da un papel muy prominente, ¿no? Dentro de su ministerio, de manera que el Señor a las primeras que se aparece resucitado es a las mujeres. Ujú. Y, y vemos al Señor una y otra vez poniendo en alto a las mujeres dentro de una cultura que la mujer era manejada como una cosa, ¿no? Sí. Em, como algo negociable. Suena feo, pero así era. Era un padre de familia con muchas mujeres, eso era, era motivo era razón para ese padre, pues considerar que iba a ser una persona que podría convertirse en alguien adinerado porque cada hija significaba para él un trueque económico. Pero el Señor viene y dignifica. Entonces, esa sería la respuesta, así, a grosso modo, del por qué algunas organizaciones cristianas no tienen pastoras. Sí, el tema, como dijimos desde el principio, es controversial. Nosotros no estamos aquí, pues, Ujú, sentando cátedras sobre el asunto, ni mucho menos, sino dando algunas opiniones. Y vale la pena, pues, decir que aunque reconocemos eh, que la cultura, como decía el hermano John Frey, y la historia que no se puede tapar, la historia no se puede negar. Algunos piensan que la ujú, Biblia es un libro misógino, ¿no? La palabra misógino a veces no suena como muy actualizada, pero la estaba buscando aquí en la diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y la misoginia es una aversión a las mujeres, así que
el misógino, no misógino, sino misógino, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues es el que odia a las mujeres, tiene aversión por las mujeres. La Biblia no es así, ni Pablo es así Ujú, tampoco. Pablo, por ejemplo, nos escribe textos donde dice es que ya en el Señor no es ni hombre ni mujer, sino lo que vale es la nueva criatura. Así ujú, que, pero eso tampoco, a ver, si la Biblia no contara como es la cultura y como es la historia de la época, sería un libro de ficción. Así que la Biblia no es un libro de ficción, la Biblia nos cuenta pues el testimonio de una mujer en la cultura bíblica en la época de Jesús no era válido. Eso, ni se tenía en cuenta una mujer como testigo. Y sin embargo, como dice John Frey, el Señor se le apareció y le encomendió como testigos de su resurrección, primeramente a las mujeres. Y los evangelistas además no omiten a las mujeres como testigas de la resurrección, sino que cuentan ahí que las primeras fueron las mujeres, María Magdalena y otras mujeres que fueron a ver al... ujú, Así que mirándolo entre líneas, pues, sacando lo que está implícito allí en el texto, uno puede ver que detrás de esto hay un realce de la posición femenina y no solamente en la iglesia, también desde el Antiguo Testamento. Es particularmente notorio que en el Génesis, por ejemplo, hay mujeres que son protagonistas, no solamente Abraham, Isaac y Jacob, sino también sus mujeres, Sara, Rebeca, Raquel. Estas son como, digamos, las entre comillas, las matriarcas de Israel, tanto que algunos pues critican que por qué no aparecen estas mujeres en la genealogía de Jesús, un tema del que también tenemos algo prometido acá más adelante en otro programa, sobre las controversias que hay en la genealogía de Jesús, ¿no? No aparecen estas mujeres matriarcas y aparecen otras como por ejemplo Tamar, mm, esta Rahab, la ramera, mm. Ruth, la moabita, y Betsabé, la que fue esposa de Urías el Eteo. Entonces, estas cuatro mujeres aparecen allí también. Todas las cosas son llamativas. Hay dos textos sí que causan mucha polémica, mi hermano John Frey. Bueno, yo quería de todas maneras decir también que hay algunos intérpretes de la palabra, algunos comentaristas que dicen de todas maneras que sí existió, o por lo menos pudo haber existido una mujer que era considerada entre los apóstoles. Y me refiero a este texto que está en Romanos 16:7, donde dice, saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, algunos ven allí que probablemente esta mujer y si esta mujer estaba entre los apóstoles o eran dos apóstoles, pues probablemente también habían algunos allí testigos de esto. No vamos a polemizar sobre eso, nada más es un dato que si usted va a ir a un libro, ahí también lo va a encontrar. Ya es una interpretación. No es lo que dice la Biblia, sino lo que algunos interpretan. Pero sí, históricamente no se ha encontrado ninguna obispa, ¿no? de la iglesia. En la historia eclesiástica ningún historiador nos cuenta acerca de esto. Ujú, Interesante lo que el hermano Wilson Brochero nos está diciendo acá, mientras el hermano John Freddy dice el hermano Wilson Brochero que en el Antiguo Testamento las funciones del ministerio de mediación entre Dios y los hombres lo ejercieron los varones. Ya sabemos nosotros ujú, que no solamente en tiempo de la iglesia, aquí coloco. Gracias, hermano Wilson, además también por tomarse el tiempo para escribir aquí. Jesús llamó a 12 varones a quienes constituyó sus apóstoles, que significa enviados, y esos apóstoles en su momento, pues fueron los que estuvieron estableciendo la iglesia, tanto que decimos que la iglesia es apostólica, porque pues sigue ese fundamento de los apóstoles y profetas. Y ellos también constituían a ancianos, a pastores, y los hicieron a ellos responsables de la administración eclesial y aún de las almas de los creyentes. Pablo es el único que medio menciona algo. Sí, esos textos los vamos a citar ahora, dos textos polémicos acá. sí. Pero, oiga, también está la hermana Alejandra Rojas. Dios le bendiga. Gracias por estar acá, hermana Alexa, como le dicen también. La mujer cristiana no necesita unirse al ánimo de empoderamiento, porque ya no vive bajo ningún abuso de poder. O falta muy buen dato ese, o falta de reconocimiento por sus aportes. Es libre
y no vive bajo humillación. Dios les bendiga, Correcto. estimados hermanos, compañeros, Excelente. por esos aportes y el tiempo que se toman para mandar Ujú. esos daticos interesantes, es verdad. Una cosa es el mundo y una cosa es lo que vive el mundo y otra cosa es lo que vivimos aquí, los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Así es. Así es. Entonces, resulta que la Biblia, como decía Donay, no es un libro machista ni es un libro que busca poner al hombre sobre la mujer para que la humille y ponerla en un grado eh, allá, en un plano humillante, ¿no? Desde el comienzo, desde el primer capítulo de la Biblia, vemos que el Señor crea al hombre y a la mujer y dice, y los Ujú, bendijo Dios. ujú, O sea, la Biblia no dice, y lo bendijo Dios al hombre y a la mujer, ¿no? A ambos los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y a los dos les dijo, señoread. Es decir, la autoridad de Dios para el hombre y el encargo de Dios para el ser humano eh, abarca a ambos sexos. Y, y Dios, eso no significa que el hombre y la mujer son idénticos, ¿no? O que debemos siempre esperar los mismos resultados de ambos. No, Dios nos hizo diferentes por razones muy claras que nosotros podemos ver dentro de la familia, dentro de la crianza, dentro de la misma sociedad. Pero eh, pero entonces, lo que nosotros debemos comprender, o sea, tener bien claro, y esto se lo queremos decir a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que defendamos esta verdad. La Biblia no le da autorización al varón en ninguna parte para que maltrate a una mujer, para que la denigre, ujú. para que la vea como un ser inferior, de ninguna manera. Es más, cuando uno va a a al sabio Salomón, ¿no? O a ese libro de proverbios que está lleno de dichos de sabiduría, una recopilación de dichos de sabiduría. Y entonces encontraron en el último capítulo de Proverbios esa alabanza, ¿no? A la mujer virtuosa. Entonces, interesantemente, la mujer virtuosa es una mujer empresaria, es una mujer echada para adelante, es una mujer creativa, es una mujer eh, que, que tiene una enorme influencia, Claro, eh, tiene libertad para negociar, tiene inventiva, trabaja también con sus manos. Es decir, no es una persona como puesta a un lado y considerada como un ser que no puede tanto como el hombre, no, al contrario, se le pone allí, pero no para competir con el hombre, sino que en su rol y conforme ujú, Dios la diseñó, ella cumpla con esas sí, funciones, equilibran la familia, equilibran la sociedad, equilibran la crianza de los hijos, equilibran pues las cosas, porque las cosas Dios las hizo con un orden apropiado para ese equilibrio y para la gloria de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, ahora lo que pasa es de que, claro, dentro de las culturas sí se ha manejado ese denigramiento, ujú. esa humillación de la mujer, y entonces el Señor viene salvaguardando a la mujer en medio de todo eso. Por eso cuando le dijeron al Señor la pregunta sobre el divorcio, ¿podemos darle carta de divorcio a una Por mujer cualquier cosa. por cualquier cosa? Y el Señor le dijo, no, claro que no. Ah, pero Moisés nos autorizó que lo hiciéramos. Y le dijo, Bueno, se me desconectó el llamado John Frey. El problema de internet, tal vez la tormenta esa, lamentablemente estamos en medio de una tormenta invernal acá en el norte. Este, el Señor respondió que fue por la terquedad de los israelitas, precisamente que Moisés no mandó, sino que ellos dijeron, Moisés no mandó, sino que Moisés permitió dar carta de divorcio, pero no era por cualquier cosa ante los ojos del Señor, sino que hay una salvedad, solamente dice, salvo a excepción
de la fornicación, es lo que menciona el Señor en Mateo capítulo 19. Antes de llegar al Nuevo Testamento, mientras el hermano John Freddy se nos conecta acá, él tocaba varios punticos interesantes. Las mujeres ejercían mucha influencia desde el Antiguo Testamento y eso podemos verlo precisamente ese último capítulo de Proverbios, que es ese elogio a la mujer virtuosa. Algunos dicen que pudo haber sido la misma madre de Lemuel, a la cual él pues le reconoce todo lo que le enseñó, ¿no? Porque fue enseñado precisamente por su madre y, y y no solo él, también leemos en los libros de los reyes y de las crónicas, en varios versículos dice, la madre de él fue tal, su madre fue tal. Eso quiere decir que esa señora influyó en ese rey, eh, la mayoría de veces para mal, ¿no? Lamentablemente. El caso que también tocaba el hermano John Freddy al principio en el huerto del Edén, cuando el Señor creó a Adán y Eva, yo quiero poner el dedito ahí un poquito. Nosotros no estamos a favor de la guerra de los sexos, ni mucho menos, ese no es nuestro papel, hermanos, Dios nos libre de eso, pero sí tenemos que reconocer, como también lo decía mi hermano, que hay diferencias, somos diferentes, hermanos. No hay tal cosa como que los hombres de mujeres son iguales. No, no somos iguales. Somos complementarios. Somos bien distintos. Somos diferentes. Nuestra manera de pensar es bien distinta. Yo tengo un niño y dos niñas y hermano, uno ve, ustedes que son padres y tienen niños y niñas, uno ve la diferencia entre los dos. A mi hijo nunca se le dio por coger algo y hacerlo como si fuera un bebecito y ponerle, las niñas nadie les enseñó eso, es más, ni tenían muñecas y ya estaban cogiendo cositas y abrazándolas y haciéndoles así. Eh, Eso no se lo enseñamos, eso viene allí en en el ADN, podríamos decirlo. Hay diferencias, hay marcadas diferencias, hay estudios científicos y por eso esta noche nada más dejamos planteado el tema, pero eh, vamos a seguir y ojalá que venga la hermana Adriana, ella va a estar acá para que esa parte científica ella también aporte y como mujer también, por supuesto, aporte sobre el tema. Entonces, bueno, ya llegó aquí el hermano John Frey, sí, le estaba viendo el hermano, estamos en plena tormenta Sí, sí, invernal sí. con nieve y todo. Pero hay algunas preguntitas respecto, estoy volviendo al tema, hermano John Frey, para que usted, al tema que usted habló de Adán y Eva al principio, cuando Dios los creó. Ujú. Entonces los creó pero es que la palabra iguales, yo creo que no es como la más acertada aquí, Mm, porque es somos correcto. distintos, no somos iguales, somos Ujú. complementarios, ¿ya? Eso. Sí, somos un equipo y somos coadministradores y todo lo demás, pero no somos iguales. Entonces Ujú, estaba pensando, hablando de eso, que pensamos distinto. Usted también tiene hijos e hija, y seguro que ujú, uno, como a mí me ha pasado, se nota la diferencia en la manera de pensar, en la manera de hablar, la manera de comportarse. No, hermano, es que las niñas son totalmente distintas a los niños. Pero entonces la preguntita que quiero plantear, hermano Don Fred, aunque ya se nos va el tiempo, así ya va media hora. Bueno, hay algunas preguntas en la Biblia respecto a esto de, y yo lo enseño por lo menos en el principio de autoridad. Ahí yo toco ese ujú, tema. ¿Cómo era la estructura de autoridad en el huerto de Edén? Yo pienso que era eh, Dios, Adán y después Eva. ¿Por qué digo eso? Porque hay unas preguntas acá que que nos van a ayudar a pensar por lo menos en esto. ¿Quién ujú, fue formado primero, Adán o Eva? Una vez más ujú. vuelvo al ejemplo mío con mis hijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién le pregunta a quién? ¿El mayor le pregunta a las menores cómo y qué es lo que debe hacer y qué es tal cosa? ¿O las menores le preguntan al mayor qué es y cómo deben hacer tal y tal o cual cosa? Eso, los que hemos tenido hijos nos damos cuenta de esto. ¿Quién fue formado primero? ¿Quién fue hecho a causa de quién? Y eso estas preguntas están basadas, por supuesto, en un texto que el hermano Brochero nos está escribiendo acá, en un texto de los que escribe, más adelante lo miraremos, yo creo en otro programa ya, los que escribió el apóstol Pablo.
porque son las preguntas que él hace. ¿Quién fue formado primero? ¿Quién fue hecho a causa de quién? Ese es el texto que está en la primera carta de los Corintios. Entonces, ¿la mujer fue hecha a causa del varón o el varón fue hecho a causa de la mujer? Ujú. Entonces, también esa nos lleva a la otra. ¿Quién procede de quién? ¿Quién viene de quién? Y una muy interesante que a mí me parece pertinente, ¿quién le puso nombre a quién? Porque el poner autoridad en perdón, el poner nombre en la Biblia tiene también su implicación de autoridad. Y finalmente, ¿quién fue engañado o engañada en el? Son preguntas para considerar. Repito, no es, vamos a aplicársela aquí a las mujeres. Voy a poner acá lo que el hermano Brochero nos está diciendo, aunque no vamos a tratar los temas hoy. Yo quiero decirle que sí vamos a tratar estos temas. Vamos a tratar estos dos temas, la carta a Timoteo, con el contexto de Éfeso y lo que escribió en Corinto, pues con el contexto de los Corintios. Hermano dice Correcto. lo que Pablo escribió a Timoteo, quiso decir, no Tito. Eso no hace a la mujer menos o discapacitada para servir. A Jesús hubo muchas mujeres que le sirvieron con sus bienes, ya mencionamos que el Evangelio de Lucas hace mención de varias de ellas. Pablo muy mismo tuvo colaboradores muy notables, ahora le estábamos leyendo un versículo también acerca de eso se ve en las cartas. Así que el tema actual del empoderamiento de la mujer no tiene que ver con los derechos de ella, como se ha dicho ya. Hablando de la fe cristiana, Jesucristo en su evangelio dignificó a la mujer, dando ejemplo de eso en múltiples oportunidades. Entonces, no solamente en el Nuevo, repito, también en el Antiguo Testamento hay mujeres protagonistas. Hay una jueza, ¿no? Una de Ujú. Israel. Cuando aquel hombre va y dice, no, pues yo voy, pero si tú vas conmigo, Débora, ¿no? Débora, Correcto. Débora. Ujú. Entonces, hay temitas interesantes. Yo no quiero meterme hoy a hacer la exégesis de la recomendación que le da Pablo a Timoteo cuando él estaba en la ciudad de Éfeso, porque hay que tocar varias cositas de acá, pero sí lo vamos a hacer más adelantico, porque es bueno que entendamos. ¿Y por qué la Biblia dice allá que no permito a la mujer hablar en público o que no debe enseñar? ¿Y por qué la Biblia dice? Bueno, hay razones, pero más que Ujú. razones religiosas o teológicas, son razones más bien culturales Es correcto. lo Ujú. que estaba pasando allá y de la religión que se practicaba allá y todo aquello. Oiga, fíjese que aunque el hermano Brochero nos describió acá, en el Antiguo Testamento no se mencionan sacerdotisas, sin embargo, en las religiones paganas sí había. O sea, en las religiones paganas más bien eran ellas las que tomaban el liderazgo y ejercían las sacerdotisas, ¿no? Desde el Antiguo Ujú. Testamento. Por eso de que fornicaron debajo de todo árbol frondoso, los cultos a los Baales implicaban cultos de tipo sexual en las que las mujeres eran protagonistas. Mi Sí. hermano John Frey, si tiene algo más, pues ya estamos con 35 minutos y no quiero que agotemos el tema, sino que lo dejemos ahí como vamos a quedarnos en veremos. Bien, bien. Bueno, volviendo a Génesis, algo muy importante que Adonai estaba diciendo es con respecto a lo de la igualdad, que es lo que se lucha hoy, ¿no? El feminismo y el empoderamiento femenino y todo esto. La igualdad, ¿no? Que la igualdad. Entonces, realmente Dios no creó al hombre igual que a la mujer, como ahorita lo dijo Adonai, sino que cuando Dios dice la palabra claramente, que cuando Dios consideró crear un ser que complementara a Adán. Entonces, dice que no sea yo en la creación Ujú, alguien, una ayuda adecuada para él, ¿no? Entonces fue cuando Dios hizo a la mujer. Cuando la palabra del Señor habla de una ayuda idónea para el hombre, si usted estudia en profundidad eso, lo que quiere decir es alguien, alguien como él, pero opuesta a él, en el sentido de que lo complementa, de que complementario, sí. tiene elementos que él no tiene, pero es hecha, o este ser es hecho como él, es decir, vendría Permítame, John siendo, Frey, decir sí, que eso se nota en el nombre que le pone a Adán, porque Adán le pone correcto, nombre, y le dice varón A, eso, varón A, varones. que Ujú, viene tomado del hebreo que es Ish e Isha, ¿no? Entonces ahí correcto, está, es lo mismo, pero con una A, prácticamente. eso, entonces
Entonces, la mujer, esta filosofía hoy en día, todo esto, este activismo del empoderamiento femenino, busca eliminar esos aspectos que hacen única a una mujer y único a un hombre en el sentido de que pues no son iguales, o en el sentido de, sí, de buscar que ambos tengan los mismos resultados de su accionar en la vida, ¿no? Cosa que realmente eso nunca se va a poder porque pues, el hombre y la mujer fueron creados de manera diferente, pero con un plan en la mente de Dios muy claro y maravilloso para ambos, que les permite complementarse y cumplir con el proyecto de Dios para sus vidas, de manera tal que ambos pueden sentir que son, que viven una vida abundante, una vida exitosa desde la perspectiva divina, cumpliendo cada uno lo que le corresponde dentro de ese proyecto de Dios, ¿no? Entonces, Dios no crea, cuando Dios crea a la mujer, no crea un ser inferior al hombre, sino un ser que, que es igual a él en su naturaleza, Ujú. pero opuesta. Realmente cuando uno lo mira es como opuesto en el sentido de que es Complementario, sí, es el sí, como complemento la otra perfecto. cara de la moneda. Por eso es que cuando uno se casa, la iglesia, el que haya esposa, haya el bien, porque, porque uno mira la vida de una manera y una mujer mira la vida de una manera muy diferente. Por más que nos quieran vender el argumento de que no hay diferencia, hay una gran diferencia. La manera como una mujer experimenta el dolor es muy diferente a la manera como un hombre lo experimenta. La manera como una mujer enfrenta las crisis es La muy manera diferente. como hacemos mercado, John Freddy, la manera como vamos a comprar algo. Sí. Todo eso es lo que nos hace únicos y entonces cuando un hombre entiende esa diferencia y lo valora, y una mujer también cuando entiende esa diferencia, pues entonces sabe que esa persona que está al lado, hablando de los que se casan, pues no está allí simplemente para uno hacer todo y que la persona esté ahí sentada mirando al techo, y uno teniendo a la persona, a la mujer como alguien inferior o algo similar y no digna de tomar decisiones o de participar en la toma de decisiones ni nada de eso, sino que uno entiende que esta persona que está al lado mío fue creada diferente y me ayuda a ampliar mi rango de acción, mi visión de la vida, me ayuda a ver las cosas me ayuda a ver cosas, me ayuda a ver cosas que yo no puedo ver porque somos diferentes. Entonces se convierte en una sociedad eh, maravillosa de alto alcance debido a que esa unión pues nos permite ese accionar más amplio. Entonces, por eso yo insisto en que nuestros oyentes tengan claro de que si usted escucha por ahí en todos estos movimientos de que la Biblia, de que el cristianismo promueve el patriarcado y la denigración de la mujer y El que la mujer, machismo. no, es al contrario, es al contrario. La iglesia logró lo que ninguna cultura había logrado hasta entonces y era en una reunión cristiana tener ricos, pobres, libres, esclavos, mujeres y hombres, participando de la comunión, de una comida todos. Yo me puse hace un tiempo a leer un comentarista que decía eso, decía, el único lugar en donde las personas se sentaban a comer juntos y a disfrutar del mismo derecho que todos tenían por estar en Cristo, era en la iglesia, o es en la iglesia. Entonces, por eso la Biblia dice que en Cristo ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay griego, ya no, ya todo eso se acaba en el sentido no de que todos somos ahora igualitos, no, en el sentido de que todos tenemos los mismos derechos en Cristo, tenemos acceso a los mismos recursos eternos, tenemos las mismas bendiciones espirituales y todos hemos probado de la misma salvación, el mismo perdón por la fe en Jesucristo. Entonces, eso debe quedar bien claro dentro de nosotros. La palabra del Señor eleva a la mujer a ese grado que Dios desde el comienzo tuvo en mente ponerla, ¿no? Entonces, muy interesante esto y vamos a, como dice Adonai, a seguirlo Sí, tratando y profundizando, porque a veces se usan esos versos como no permito que la mujer hable, ¿no? Si tiene algo que preguntar,
que no lo haga aquí en delante de la congregación, Que le sino que se lo pregunte a su pregunte a su marido en la esposa. casa. Sí. Eso, entonces esas cosas algunos consideran que no, Pablo era un machista, Pablo era un tipo que no quería a las mujeres, seguro tuvo, algunas personas han llegado a decir, no, Pablo tuvo una experiencia con las mujeres seguro muy negativa, que él les tira muy duro. Entonces, pero no, Pablo simplemente está echando mano de aspectos culturales que él necesita cuidar para que la iglesia pueda seguir avanzando sin tener una sin que la iglesia se convirtiera en como en una entidad eh, liberadora en el sentido de darle a la mujer unas alas que se vieran dentro de la sociedad como algo inapropiado. Pero, pero una vez que estudiemos cómo veían los griegos a una mujer, cómo veían los romanos a una mujer, Ujú. inclusive los judíos a una mujer, tú te vas a dar cuenta de que en Cristo o el cristianismo realmente ha hecho una labor excepcional para poner a la mujer en ese lugar que Dios desde el comienzo tuvo en mente ponerla. Yo tengo mi punto de vista personal respecto a lo que está pasando en el mundo con este, entre comillas, empoderamiento femenino, y es sencillamente que los hombres se están quedando rezagados en su liderazgo por andar jugando esos jueguitos de Xbox que se llama y todo lo demás, mientras que las mujeres se están capacitando en las universidades, están estudiando, están escribiendo, están preparando demás y ellos allí. Yo Mm, esa, de pronto cuando esté aquí la hermana Ariana lo expondré de punto de vista, porque tengo mis argumentos también para eso. En la Biblia también, en algunos casos en los que los hombres se echaron como a las petacas al hombro, como decimos a veces en el argot popular, pues Dios también usó a esas mujeres de fe, de valor, para cumplir sus propósitos. Algunos hacen a la inversa, hermano John Freddy, como usted decía, algunos hacen a la inversa, nos critican porque hacemos culto de damas en una convención. ujú. Es más, algunos, ay, no, pero va a predicar una mujer, pero va a enseñar una mujer. Y bueno, ya se van, digo, algunos están en el otro extremo, ¿no? O sea, algunos quieren que seamos así, de verdad, misógenos, machistas, o no sé qué, que no le demos el protagonismo a la mujer. Mis amados hermanos, vea, tenemos 45 minutos y no quiero abusar de su paciencia, les agradezco mucho a los hermanos que han estado escribiendo aquí, a los que Ujú. nos han comentado, la hermana Alba, Dios le bendiga, también ella está por allá en Bucaramanga. Bienvenida también Alexa. Bueno, muchas hermanas acá que están con nosotros y hermanos también. Ya mostramos al hermano Wilson Brochero y a otros que están acá, la hermana Alexandra Rojas, el hermano Frederick aquí en Nueva York, creo que está él también. Gracias a Dios por nosotros. La hermana Luz Marina Polo siempre está desde Miami y otros más acá. Dios les bendiga a todos. Les agradezco mucho y quedan invitados porque este temita pues no lo agotamos. Repito, no quiero como que no, se juntaron los dos coño ahí para darle duro a las mujeres. No, 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 no. Queremos que usted, la hermana Ariana, ya también exponga su punto de vista femenino y además le hace falta, ¿cierto? Al programa un toque femenino y eso embellece también y engrandece esta participación acá de todos. Claro Muchas que gracias, sí. amados hermanos. Esperamos que usted nos acompañe en próximas emisiones aquí en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Mi hermano Don Freddy, muchas gracias por sacar este tempito, también en medio de estos días de nieve por acá. Pero bueno, aquí estamos para compartir con ustedes. Muchas gracias, mis amados hermanos. Bendiciones en el nombre Hasta del luego, Dios les bendiga a todos. Que estén muy bien.